Esta diapositiva quiere ilustrar lo que significa el término experiencia emocional. Y utilizamos el famoso cuadro El grito. Hemos visto en la definición de Hoffman que la experiencia emocional se categoriza o se da, se experimenta en diferentes dimensiones. Fíjate que normalmente la gente habla de emociones, no de experiencias emocionales. Y no se trata de que a partir de ahora utilices este término, pero sí que conviene que lo conozcas y que sepas exactamente qué son las emociones, porque seguro que si estás aquí te interesa aprender a regularlas. Veamos algunas de las dimensiones que podemos extraer simplemente de mirar el cuadro. Una primera dimensión sería la sensación física, lo que notamos en el cuerpo, y podría ser una taquicardia. Es solo un ejemplo, bien, el de la taquicardia puede ser cualquier otro. Pero digamos que ante un grito que podría ser, según lo que nos inspira el cuadro, pues gritar por sentir miedo, podría perfectamente la sensación física ser una taquicardia. Otra dimensión sería la respuesta orgánica y en este caso está claro que sería gritar. Habría también una dimensión conductual o comportamental y podría ser correr o incluso podría ser bloquearse, paralizarse. Acuérdate de las 3 Fs, de las 3 respuestas reptilianas. ¿Te acuerdas? Flight, fight or freeze. Huida, lucha o bloqueo. Pues una dimensión, una respuesta en la dimensión comportamental podría ser correr, bloquearse, luchar. Y por fin el sentimiento sería el miedo. Y fíjate que por primera vez en este módulo hablamos de sentimiento. Podríamos utilizar otro ejemplo, aparte del miedo, que bueno, nos viene muy bien este cuadro porque lo ejemplifica, pero vamos a pensar en otra emoción o en otra experiencia emocional. La tristeza. ¿Cuál sería la sensación física? Pues podría ser, por ejemplo, una sensación de nudo en el estómago o de vacío. ¿Cuál podría ser la respuesta orgánica? Llorar. ¿Cuál podría ser la de respuesta comportamental, la conducta? Pues podría ser, por ejemplo, aislarse, replegarse, encogerse. ¿Cuál sería el sentimiento? La tristeza. Y ahora que ya tenemos una idea mucho más precisa de lo que son las emociones, vamos a ver cómo trabajar con ellas. Y en este punto conviene aclarar que la TREC plantea un concepto de emoción similar al que expone el doctor Antonio Damasio en su libro En busca de Spinoza, Neurobiología de la emoción y los sentimientos. El doctor Damasio es un neurólogo portugués afincado en Estados Unidos y da una aproximación muy interesante y muy útil, en mi opinión, sobre la diferencia entre emoción y sentimiento. Él explica que el sentimiento es privado mientras que la emoción es pública. O, dicho de otro modo, el sentimiento es el componente invisible de la emoción y en su libro lo expresa diciendo: las emociones se representan en el teatro del cuerpo, los sentimientos se representan en el teatro de la mente. Esta distinción que hace Damasio entre emoción y sentimiento es la que adoptamos en este entrenamiento mental intensivo. Como ves, se trata de una definición muy acorde a lo que hemos visto hasta ahora. La emoción sería para Damasio todo lo que se experimenta en el cuerpo, lo físico, lo que deriva del cerebro reptiliano y límbico. El sentimiento, en cambio, es lo que no se ve, lo mental, lo cognitivo. Estoy segura de que alguna vez has tenido que tratar de disimular una emoción, pero, como suele decirse, la procesión va por dentro. Pues la procesión es lo que en realidad llamamos emoción. A veces, o diríamos el componente fisiológico de la emoción, bien, la parte pública. A veces podemos disimularla, podemos esconderla, podemos reprimirla y a veces no podemos hacerlo o no queremos. Por lo tanto, la emoción es lo que nosotros notamos y lo que los demás pueden ver. El sentimiento, en cambio, se queda en el plano mental, es invisible a los ojos ajenos.
Por eso, a veces hay personas que son reacias a mostrar sus emociones, sea por el motivo que sea. Puede que no quieran expresarlas o puede que no sepan expresarlas. Lo que no podemos ni debemos hacer jamás es deducir que porque nosotros no las veamos, no existen. Eso sería una interpretación subjetiva de la realidad, pero no sería la realidad. Una persona puede aparentar frialdad o ausencia emocional y, por supuesto, aunque lo haga, tiene emociones y tiene sentimientos. Y un ejemplo clásico sería el de que todos sabemos que en generaciones anteriores a la nuestra se educaba a los hombres para ser emocionalmente contenidos. No estaba socialmente bien visto que un hombre mostrara sus emociones, especialmente las asociadas con la vulnerabilidad o la fragilidad. Y los hombres que han sido educados así sienten exactamente los mismos estados afectivos que el resto, solo que el componente emocional es invisible a los demás porque están educados para no mostrarlo. Resumiendo, lo que llamamos emoción o experiencia emocional tiene varios componentes y el sentimiento es solo uno de ellos. Según Damasio, el sentimiento es la parte privada de la emoción.